La revelación que hace Jesús de Dios es chocante, es decir, choca contra muchos conceptos preconcebidos que se tienen sobre Dios. Es que Jesús nos muestra a Dios en unas facetas, no solamente en su vida de ministerio, en sus palabras, en sus acciones, que era imposible concebir a ese Dios de Jesús dentro de un marco judío o más, dentro de esos marcos de concepto que tenían los paganos en ese tiempo. Jesús es revelador de Dios, pero no significa que revele a alguien distinto de lo que Él es, como si Jesús fuera un maestro que nos instruye sobre la verdad de Dios, de un Dios aparte de lo que Él encarna. Como creyentes confesamos la divinidad de Jesús. Jesús no solo nos revela a Dios con su palabra, nos lo muestra a través de su persona. Esa persona de Él es la palabra de Dios. Su forma de vivir, su forma de hacer las cosas, es pura manifestación de Dios. En la encarnación, Dios se reviste de forma humana, como dice el cántico de Filipenses capítulo 2 versículos 6 y 7, no teniendo en cuenta el ser igual a Dios, vino y se hizo en condición de hombre y se humilló como siervo hasta la cruz. La vida de Jesús, esa pasión y muerte, nos revela cómo es Dios y cómo Dios actúa. La resurrección de Jesús nos muestra la confirmación decisiva de Dios en la historia del hombre. Así que para acercarnos a Jesús y preguntarle sobre Dios, tenemos que librarnos de nuestros prejuicios y de nuestras ideas preconcebidas sobre Dios. Y tenemos que estar dispuestos a corregirlas si eso no coincide con la imagen de Dios que nos muestra Jesús. Muchas de nuestras ideas de Dios pues pueden estar infectadas de prejuicios, e inclusive están infectadas de tradiciones, de supersticiones, de cosas heredadas. Y tenemos que acercarnos a Cristo con mucha humildad, dispuestos a aceptar que Él es la revelación de Dios. Dios no es algo obvio y sobradamente conocido como creemos. Es alguien a quien siempre se puede conocer más y mejor. Y Jesús es el camino para conocer a Dios. Y la primera sensación que nos asalta es el Dios revelado en Jesucristo como un Dios que choca contra conceptos. Fue tan chocante para los contemporáneos de Jesús que ellos no pudieron aceptarlo y hasta juzgaron y condenaron a Jesús porque presentaba una imagen que iba en contravía de lo que ellos pensaban sobre Dios. La imagen de Dios presentada por Jesús fue tan escandalosa para las autoridades religiosas de la época que fue uno de los argumentos utilizados por sus acusadores para condenarlo. Aquel sistema religioso no podía soportar a un Dios tan singular, tan novedoso, tan radicalmente distinto. Y el escándalo supremo para un Dios crucificado, pues era un escándalo para los judíos y una necedad para los griegos, como lo escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:23. Quien quiera aceptar el Dios de Jesús, el Dios cristiano, pues tendrá que renunciar a muchas imágenes falsas de Dios. Tendrá que estar dispuesto a no escandalizarse, a no temer de un Dios demasiado humano y a la vez crucificado, que es todo a un escándalo todavía. Saben, en el judaísmo de entonces y en la religiosidad abundan los prejuicios o las falsas imágenes de Dios. En la piedad judía era frecuente la idea de un Dios nacionalista, aquel Dios que defendía con celo los privilegios del pueblo elegido y se oponía a que los paganos se sentaran a la mesa, a esa mesa de la salvación. Los paganos eran considerados como perros, no tenían alma para algunos de los judíos. Aunque habían semillas de algo universal en los profetas, la piedad judía las opacaba, se empeñaba en un nacionalismo religioso. El gran yo soy era su Dios, el Dios de su propiedad.
ese Dios que debía liberar al pueblo del yugo de los paganos, un Dios justiciero, un Dios vengativo que castigaba la culpa de los padres en los hijos, un Dios celoso, pero esos celos eran una amenaza, no eran una garantía de amor. Un Dios poderoso, guerrero, que acudía fácilmente al poder político para imponer su ley. Esa imagen de Dios no podía armonizar bien con el Dios y Padre de Jesús, con su gracia, con su misericordia, con esa debilidad en la encarnación, con esa fragilidad y vulnerabilidad en la cruz. Por eso, a la mayoría de los contemporáneos de Jesús le resultaba difícil aceptar el Dios revelado en Jesús. Para los griegos, he dicho, Dios era un sinónimo de perfección. Por eso era una necesidad para ellos ver a un Dios en la humanidad finita y limitada de Jesús que va a la muerte. Ellos no podían concebir un Dios en forma humana. El Dios de los griegos era un Dios inmutable, impasible, sin sentimientos, omnisciente, infinito, y esos atributos les parecían incompatibles con la vulnerabilidad, con la tentación, con la angustia, con la pasión, con el hambre y la sed que vivió Jesús. Un Dios humano y sobre todo un Dios crucificado, pues era una necedad para los griegos. Pero hay otro prejuicio que hace difícil aceptar también el Dios que nos presenta Jesús. Y es que con frecuencia exhibimos a Dios como si tuviera celos de los éxitos del hombre. Ese Dios es un enemigo de la libertad. Es incapaz de alegrarse de los logros de otros. Y mantiene ese Dios, esa imagen de Dios, una contienda o una pelea a muerte con el hombre y con cualquier cosa que le produce alegría al hombre. Ese concepto de Dios como enemigo del ser humano, pues ha sido origen de muchos resentimientos contra Dios. Y con frecuencia eso ha dado lugar a la apatía, al desgano espiritual y al ateísmo mismo. Quienes mantienen esa idea de Dios no pueden aceptar la condición divina de Jesús. Lo que más llama la atención del Dios que nos presenta Jesús es precisamente eso, que no tiene celos de los éxitos del otro, que tiene un respeto absoluto por la libertad de los seres humanos. Jesús les dice, tienen dos caminos, escojan cualquiera de los dos, pero sepan que cada camino les va a llegar a un lugar distinto. Es una escogencia, es una libertad. Hay otro prejuicio que hace difícil aceptar al Dios revelado de Jesús, y es el tema de por qué Dios permite el mal, que es una pregunta que siempre estará rondando las generaciones. Necesitamos librarnos de nuestros prejuicios sobre Dios para presentarnos ante el crucificado con una mirada limpia y un corazón inocente que tiene Jesús. Si Dios permite el mal, la pregunta se nos devuelve, ¿por qué lo permitimos nosotros? ¿Por qué el hombre hace parte de ese engranaje del sufrimiento? Necesitamos acercarnos a Jesús, queridos oyentes, para conocer el verdadero Dios cristiano. Y el Evangelio presenta a Jesús como el conocedor y el revelador del Padre. Y abundan tantos textos que voy a citar algunos solo para que quede sentado toda esta conversación sobre una base bíblica. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, lo menciona Jesús. Mateo 11:27. Él mismo dice de sí mismo, yo soy la verdad, yo soy la vida, soy la luz del mundo. Y sus palabras, los gestos de la vida de Jesús, revelan el rostro de Dios. Él es la luz que anunciaban los profetas antiguos. Es la luz de la gente. Lucas 2:32. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo pueden vencer. Juan 1:5. Él vino a los suyos a casa, y los suyos no lo recibieron. Juan 1:11. Quienes no lo recibieron se cerraron a esa salvación. Y el juicio está en que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz.
Juan 3:19. Quizás por eso la conversión es descrita como un paso de las tinieblas a la luz. Recordemos al ciego Bartimeo, que dice que recobró la vista y le seguía por el camino. El apóstol Pablo en su conversión dice que le cayeron escamas de sus ojos y pudo lograr observar, ver. Y este suceso, que es más que una metáfora, nos muestra que algo debe quitarse de nuestras vistas para poder observar quién es el Dios. Al hablar del bautismo, hablamos de un nacimiento nuevo. Ese nacimiento nuevo está habilitado por Dios, sellado por el Espíritu Santo y confirmado como la presencia de Dios que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Soy Ricardo Martínez, les he hablado de la ciudad de Bucaramanga. Gracias por atender estos temas, por compartirlos con otros y bueno, mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.